A ver, ¿cómo es que una empresa pasa de ser el imperio más temido de la tecnología a convertirse en un pionero de la inteligencia artificial y el código abierto? Pues esta es la increíble historia de los 50 años de Microsoft. Una narrativa de ascenso, caída y, la verdad, una de las reinvenciones corporativas más asombrosas que se han visto. Para que nos demos una idea de la magnitud de esta transformación, solo hay que ver esto. De un lado, el Microsoft que muchos recuerdan, un monopolio que peleaba con uñas y dientes contra el código abierto. Y del otro, el Microsoft de hoy, líder en IA y, para sorpresa de muchos, el mayor contribuyente de código abierto del mundo, dueño de GitHub. La pregunta del millón es, ¿cómo demonios pasó esto? Vamos a descubrirlo. Y bueno, todo comienza como muchas de las grandes historias de la tecnología, con un par de amigos y una idea que estaba a punto de cambiarlo todo. Este es, digamos, el momento cero. Imaginen la escena. Paul Allen ve la portada de la revista Popular Electronics que anuncia la Altair 8800, la primera computadora personal, y sale corriendo a mostrársela a su amigo Bill Gates. En ese instante, los dos supieron que el futuro estaba ahí y que si no hacían algo, se iban a quedar atrás. Así que lo dejaron todo para escribir un intérprete de BASIC, o sea, un traductor para que la gente normal pudiera hablarle a esa máquina, una máquina que ni siquiera tenían. Y de esa visión, pues nació la empresa. El nombre, la verdad, no tiene mucho misterio. Microsoft, una simple combinación de microprocesador y software. Y es que mientras todos estaban obsesionados con el hardware, con las cajas y los fierros, ellos apostaron todo al software, al alma de la máquina. Ahora, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. ¿Cómo construyeron su imperio? Bueno, todo empezó con este número, $50,000. Ese fue el precio de la compra que se convertiría en la base de su dominio mundial. Y lo más curioso es que era por un sistema operativo que ni siquiera habían creado ellos. A ver, el plan fue así. IBM, el gigante de la época, necesitaba un sistema operativo para su nueva PC. Pero para ellos, el software era algo secundario. Gates vio la oportunidad de su vida. Compró un sistema operativo ya hecho por $50,000 y lo adaptó para IBM. Pero aquí viene la jugada maestra, la genialidad. No se lo vendió, se lo licenció. Esto fue revolucionario. En lugar de una venta única, IBM le pagaría a Microsoft por cada copia. Pero Microsoft seguía siendo el dueño del software. Y después le licenció a ese mismo sistema a todos los que empezaron a clonar la PC de IBM. Daba igual quién vendiera más computadoras, Microsoft siempre ganaba. Un negocio redondo. Ok, ya tenían dominado el mundo del texto, así que Microsoft puso la mira en la siguiente gran frontera, la interfaz gráfica. Pero claro, no estaban solos en el universo. Apple, con Steve Jobs al frente, ya había sacudido al mundo con la Macintosh y su increíble interfaz gráfica. Cuentan que cuando Jobs vio una de las primeras versiones de Windows, simplemente dijo que era una porquería. No le preocupaba en lo más mínimo. Quizá debió preocuparse un poquito más. Porque Microsoft fue terco, muy insistente. Mientras Apple se enfocaba en vender hardware caro y exclusivo como un club privado, Microsoft se dedicó a que su software, Windows, pudiera correr en prácticamente cualquier PC del planeta. Con Windows 3.0 en 1990 y sobre todo con el icónico Windows 95, lograron un éxito comercial brutal, arrollador. Cimentaron su imperio y se convirtieron en el estándar que todo el mundo usaba. Pero como suele pasar, el dominio absoluto tiene un costo. El éxito de Microsoft los llevó a una era de arrogancia, a sentirse invencibles. Y esto, claro, desató investigaciones antimonopolio y los metió en una peligrosa etapa de estancamiento. Aquí es cuando la historia se pone oscura. Miren, nada ejemplifica mejor esta época que la famosa guerra de los navegadores. A mediados de los 90, Netscape era el rey de Internet, tenía el 80% del mercado. Microsoft vio esto como una amenaza directa y respondió con una fuerza descomunal. En solo 4 años, el panorama dio un giro de 180 grados. ¿Y cómo lo lograron? Pues usaron su arma más poderosa, el monopolio de Windows. Empezaron a meter su navegador, Internet Explorer, gratis en cada computadora con Windows. Y no solo eso. Le dijeron a los fabricantes que si no lo preinstalaban podían olvidarse de sus licencias de Windows. Fue una jugada brutal que sencillamente asfixió a Netscape hasta desaparecerlo. Obviamente, una táctica así no iba a pasar desapercibida. El gobierno de Estados Unidos los demandó, acusándolos de ser un monopolio ilegal. El juicio fue un circo mediático que duró años. Un juez incluso ordenó que partieran la empresa en dos. Al final, Microsoft logró evitar la división, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Para el mundo, se habían convertido en el imperio del mal de la tecnología. Esta era fue liderada por el nuevo CEO, Steve Ballmer, y su actitud combativa definió a la empresa. Esta famosa frase, «Linux es un cáncer», resume perfectamente la mentalidad de Microsoft en esa época.
No era solo arrogancia, era miedo. El código abierto como Linux era una amenaza directa a su modelo de negocio de vender software cerrado, y su respuesta fue la hostilidad total. Y esa mentalidad cerrada, de estar siempre a la defensiva, los dejó ciegos. Mientras estaban obsesionados con proteger el imperio de Windows, el mundo siguió avanzando sin ellos. Se perdieron las dos revoluciones más grandes de la década. Llegaron 10 años tarde a las búsquedas con Bing y en la telefonía móvil, Ballmer se reía a carcajadas del iPhone porque no tenía teclado. El gigante se estaba quedando atrás. Y justo cuando parecía que la era de Microsoft había terminado, que ya eran cosa del pasado, llegó el acto más inesperado de todos, una reinvención total, bajo un nuevo liderazgo. En 2014, Satya Nadella, un veterano de la compañía, se convirtió en CEO. Y su primer y más importante movimiento no fue lanzar un producto, sino cambiar la cultura. Dijo que Microsoft debía dejar de ser una cultura de sábelo todos, que creían tener todas las respuestas, para convertirse en una de apréndelo todos, una cultura abierta a nuevas ideas, incluso si venían de sus antiguos enemigos. Y si alguien necesitaba una prueba de que este cambio iba en serio, aquí la tiene. En 2016, Nadella puso esta imagen en una presentación y dejó a todo mundo con la boca abierta. La misma empresa que había llamado a Linux un cáncer, ahora le declaraba su amor. Esto no era un simple eslogan, era una declaración de una nueva estrategia de negocio. Y lo respaldaron con hechos. Empezaron a hacer cosas que nadie creía posibles. Liberaron partes clave de su tecnología. Lanzaron Visual Studio Code, que hoy es la herramienta favorita de millones de desarrolladores. Y se convirtieron en los mayores contribuidores al código abierto. Y la joya de la corona, compraron GitHub por $7.500 millones. GitHub, el corazón del mundo del código abierto. El viejo Microsoft había muerto. Pero la jugada más audaz de Nadella, la que de verdad lo cambió todo, fue su apuesta temprana y masiva por la inteligencia artificial. En 2019, mucho antes de que fuera el tema de moda, Microsoft invirtió $1.000 millones en un pequeño pero prometedor laboratorio llamado OpenAI. Cuando OpenAI lanzó ChatGPT y cambió el mundo, Microsoft ya estaba ahí, listo para integrar esa tecnología en todos sus productos. Esa apuesta los catapultó de nuevo a la cima, convirtiéndolos en la empresa más valiosa del planeta. La historia de Microsoft es increíble. Nos enseña que ningún imperio dura para siempre y que la capacidad de reinventarse es al final la única clave para sobrevivir. Pasaron de ser un monopolio temido a ser un colaborador abierto y un líder en la nueva era de la IA. Y la pregunta que nos queda en el aire es, ¿y ahora qué? ¿Cuál será la próxima gran transformación de este gigante tecnológico?